¿Y qué opinas del ataque actual a la Corte Suprema por parte del gobierno? Es un disparate. Yo mismo he criticado fallos de la Corte. Dicta sentencias con las que uno no está de acuerdo. El sistema es así. Esto es muy difícil. Uno tiene que aprender, como dice el dicho popular, a tragarse el sapo unas cuantas veces. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también es Visiting Scholar y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Torcuato Di Tella. También fue profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Southwestern University de Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos de revistas nacionales e internacionales. Es autor de varios libros, entre ellos La doctrina del precedente en la Corte Suprema. Actualmente tiene su propio estudio. Fue reelecto como presidente del Colegio Público de Abogados en la ciudad de Buenos Aires y es especialista en Derecho Constitucional. Viene a contarnos sobre su relación con el derecho y cómo se convirtió en esa profesión que tanto lo apasiona. Hoy entrevistamos a Alberto Garay. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Rompemos el hielo con esta pregunta, ¿qué es la justicia para vos? ¿La justicia poder judicial o la justicia como valor? Como valor. La justicia como valor, según Aristóteles, dará cada uno lo suyo, es un valor esencial en la constitución de cualquier sociedad que se base en el respeto del otro, y es un valor sin el cual toda sociedad que no pueda aspirar a alcanzarlo, no sé si alcanzarlo en su plenitud, pero sí aspirar a alcanzarlo, va a tener insatisfacciones muy grandes en todos los órdenes de su vida. ¿Por qué decidiste estudiar abogacía? Porque siempre me gustó, siempre no, a partir de los 16 años. Alguna vez pensé en estudiar arquitectura y alguna vez en algo vinculado a las ciencias naturales. Pero después me gustaba mucho la idea de defender ideales o defender causas desde chico. Me valió una amonestación importante en el colegio primario, porque yo lo corregí a un maestro, le dije que así no se trataba a un alumno que estaba retando. Yo tenía 10 años, exacto. Por supuesto, me sancionó, fue todo un escándalo en mi colegio. Pero siempre había algo en mí, quizás por la formación de mi familia, por la educación, que me llevaba a que me gustaba defender causas propias o ajenas. Y después, ya cuando estaba por terminar el colegio en 6º año, apareció la oportunidad de ingresar a tribunales. Y mi colegio estaba exactamente enfrente de tribunales. Con lo cual, salía del colegio y entraba en tribunales. Es decir, el camino a la Facultad de Derecho ya estaba trazado. Y más adelante me gustaba tanto tribunales que me aburría en la facultad. Y finalmente, cuando me recibí, que me llevó como 6 años recibirme, porque me gustaba mucho el trabajo que hacía en tribunales. Entonces me distraía con eso. Cuando me recibí, ahí se me planteó si me quedaba en tribunales o si me iba a ejercer la profesión. Y era la época de los militares, todavía fue en el 81. Yo imaginé, todavía no había ocurrido Malvinas. Entonces imaginé que, como estaba la cosa, era muy probable que a mí no me designaran por un tiempo largo, porque también había tenido algún inconveniente en tribunales a raíz de una carta de electores que mandé una vez. Tuve que decidir si me quedaba en tribunales y esperaba, cosa que en el 81 realmente uno no sabía cuándo se iban a ir los militares, no era algo inminente, o me iba a un estudio. Y ahí finalmente me fui a un estudio y seguí, no volví nunca más. ¿Ahí fundaste Carrió de Garay? No, ahí iba a entrar a Marvalio Farrell en esa época. Y Ernesto Farrell me presentó a Fernando Legón, que estaba casado con una sobrina. Me dijo, bueno, si querés entrás conmigo, pero Legón está buscando un personaje que tenga tu perfil. Él acababa de salir de la Inspección General de Justicia. Y me gustó la idea de trabajar codo a codo con Legón, porque Legón era
encontré una cabeza privilegiada En materia en civil, materia comercial. comercial. Y Legón había escrito a los 22 años un libro de letra de cambio para él siendo alumno, prologado por Fargosi, que había sido su profesor y era su titular, él era ayudante alumno en la facultad. Y realmente tenía una cabeza privilegiada. Y trabajé con él 1 año y medio, después me independicé y ahí fundé mi propio estudio en el 85 y en el 2009 o 2010 fundamos Carrió y Garay. Y después disolvimos Carrió y Garay también, 10 años después. Y ahora ya estoy de nuevo, si se quiere, con mi estudio individual. ¿Te dedicas más que nada a seguir con comercial o, digamos, tenés...? No, hoy día, hace ya unos cuantos años, me dedico a litigar fundamentalmente en el Fuero Federal y en la Corte. Es decir, nunca abandoné lo que yo había aprendido en la Corte. Es decir, me marcó tanto en la vida toda esa época y me gustó tanto lo que hacía que para irme de tribunales fue una decisión dificilísima. ¿En qué lugar estabas de tribunales? Empecé en el archivo, 9 meses, un parto. Y a los 9 meses subí a la corte en el 73 y trabajé en la Secretaría de Juicios Originarios casi todo el tiempo, excepto el último año que trabajé en la Secretaría Penal con Andrés D'Alessio, que fue todo una época. ¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad de Columbia de Nueva York? Otra de las cosas más lindas que me tocó hacer en la vida, sin exagerar. Yo nunca había pensado realmente en ir a estudiar afuera. Y un abogado, Adrian Hope, una vez que hablamos a raíz de un artículo que él había escrito sobre la demandabilidad de los estados extranjeros en el mundo, él me dijo, mira, por tus características vos tendrías que irte a estudiar a Estados Unidos. Pensalo, si te interesa, más adelante podemos hablar. Y ahí me despertó un interés ineludible si te gusta el derecho constitucional, como a mí me gustaba, dado que nuestra constitución en muchas partes está basada en la norteamericana. Entonces, ir a estudiar constitucional a Estados Unidos e ir, como se dio después, a estudiar constitucional a Columbia, más todavía. Y la experiencia de Columbia fue una experiencia imborrable. Hice un máster, después volví 2 veces, en el 93 y en el 2015. Y es como entrar en la NASA casi. El nivel de los profesores es impresionante, el nivel de los alumnos es impresionante. El año que ingresé, el promedio de nota de los alumnos que ese año ingresaban era 9,70 sobre 10. Entonces vos estás en clases de tipo de 9,70 sobre 10. De 9, 9,20, 9,90. ¿Y qué características tiene que tener un alumno o una persona para que le recomiendes ir a capacitarse afuera? La mayoría lo hace como un escalón de ascenso en su carrera profesional a la vuelta, en los estudios grandes sobre todo. Yo lo hacía porque me apasionaba el derecho constitucional y me gustaba seguir estudiando el tema constitucional en Estados Unidos, de donde la primera característica que tiene que tener cualquiera que vaya es que le guste estudiar, porque va a tener que estudiar muchísimo. Son muy exigentes, a las clases se va a discutir, no a repetir lo que dice el libro. Lo que está en el libro está en el libro. Aquí vamos a discutir lo que plantea el libro. Entonces es una forma de entrenarte permanentemente en argumentar y contraargumentar, en defender y atacar. Con lo cual, a quien le guste ese tipo de gimnasia, a quien le guste la experiencia de estar viviendo afuera con 70, los Masters hoy creo que son más grandes, 70 alumnos era cuando yo fui, ahora creo que son 130, de todo el mundo. Es una experiencia espectacular. Y uno haciendo un máster está mucho
con la gente de otros países, no tanto con los norteamericanos que viven más bien su vida, sino con todos los demás que son todos extranjeros. Entonces yo creo que si a alguien le gusta estudiar, a alguien le gusta perfeccionarse, a alguien le gusta exigirse e ir a un lugar tremendamente exigente, bueno, Estados Unidos, más las universidades importantes, es el lugar ideal. Le gusta pensar en una carrera en Argentina en estudios jurídicos grandes. Y bueno, antes de ingresar en un estudio jurídico grande, y por ahí es importante ir a estudiar afuera, porque además va a adquirir una práctica de inglés técnico que es muy difícil de adquirirla acá. No digo que imposible, pero es muy difícil de adquirirla acá. Va a ver cómo piensan los problemas jurídicos gente educada en el common law, que si piensa en volver a un estudio grande, bueno, va a tratar mucho con gente educada en el common law. Entonces, Estados Unidos o Inglaterra, y son lugares importantes. Los demás, España, Francia, Italia, no hay tanta novedad en cuanto a enseñanza. Es muy como se enseña acá. Es muy de clases magistrales. No es tanto de discutir en clase los temas. Es ir a escuchar a un profesor, que es una maravilla por ahí. Pero es más esa actitud pasiva del estudiante. Por lo menos eso es lo que yo he podido escuchar de la gente que ha ido a estudiar a Italia o a Francia o a España. La experiencia norteamericana o la inglesa a mí me gusta más porque exige esa participación y ese educarse en argumentar y en contraargumentar, que para un abogado es muy importante. ¿Crees que deberíamos adquirir eso en la UBA, en la Facultad de Derecho y en todas las universidades? Yo creo que la universidad que logre eso es la universidad que va a hacer la diferencia. Yo lo he discutido mucho esto con la gente de las universidades privadas y veo que unas cuantas, sobre todo cuando empezaron, seguían más o menos en la misma metodología de enseñanza, con gente muy preparada, muchas veces afuera. Que por ahí en la UBA uno tiene gente muy preparada, pero por ahí tiene profesores que no tienen una preparación óptima. En las privadas generalmente el grupo de profesores son grupos de profesores muy serios, con mucha preparación, y generalmente gente que ha ido a estudiar afuera. ¿Qué privadas recomendás? Bueno, San Andrés es muy buena, depende de las materias también, no de las carreras. Ditela también enseña en Ditela. La Austral ha desarrollado un cuerpo de profesores muy importante. Y la UCA, me parece que de todas estas, los de la UCA me van a matar, pero me parece que de todas estas está un escalón más abajo, a pesar de que tiene muy buenos profesores, pero creo que las otras se han modernizado mucho más y han tratado de adquirir este método de enseñanza que existe en los países del common law de un modo más persistente. Ninguna lo ha logrado en todas las materias, porque una cosa es aprenderlo bajo el sistema socrático o el método del caso, en constitucional, pero después, si en todos los civiles o en los comerciales no sigo con el mismo método de enseñanza y me quedó muy chiquitito en constitucional y por ahí hasta se me borre. Es un método de enseñanza que exige mucho razonar a partir de sentencias. A partir de sentencias que resuelven casos individuales, yo tengo que imaginar cuál sería la regla más general, generalizar esa regla individual del caso individual a los casos semejantes y a partir de ahí seguir elaborando. Esta forma de razonar tiene sus reglas y sus prácticas, y si uno no la practica es muy difícil de vencer a la otra educación, que es de lo general a lo particular. Es decir, una cosa es educarme a partir de sentencias y leyes y otra es educarme a partir de leyes o códigos, que son todas disposiciones generales. Pero vos la que planteás es más a raíz de argumentación y contraargumentación. Claro. ¿Y por qué pero en base a casos particulares. Sí. ¿Por qué tarda en llegar? ¿Por qué no
nos llega esa metodología de enseñanza? Bueno, somos tradición continental romanista. Es nuestra educación desde la época de la colonia. Nuestra educación continental romanista que nos entra por España en el siglo XVIII. Pensemos que el virreinato del Río de la Plata es 1776. Debe ser, creo que es el más joven. Córdoba fue la primera universidad de América, de toda América, que se funda en 1613 o 1622, según como uno cuente. Y la formación era la formación en base al derecho continental europeo. Romper esa tradición cuesta, y yo creo que también cuesta porque la tradición del common law es más complicada, exige mucho más trabajo. Yo, conociendo la ley, puedo llegar a decidir muchas cosas. Era bastante común que cuando un abogado antiguamente hacía un dictamen legal, basara su dictamen legal en artículos del código o en autores que comentaban artículos del código. Cuando empieza a pegar más fuerte la influencia del common law, eso empieza a desplazarse o a integrarse con decisiones judiciales. Porque obviamente a un cliente que uno le está evacuando una consulta, lo que dicen esos autores es muy lindo, lo que dice la ley es muy lindo, pero si yo voy a tribunales, ¿qué me dicen? Entonces aparece la necesidad de ir a ver qué es lo que dicen los tribunales, no lo que me dicen los grandes pensadores del derecho. Ese tránsito es un tránsito bastante lento y exige más trabajo, porque hay que buscar las cosas. No es ir a un autor y está todo Llambías o el que nos guste de los civiles o el comercialista que nos guste, y acá trata la ley de sociedades, fulanito. No, acá es ir, buscar en la maraña de jurisprudencia los casos que me puedan servir, no solo porque dijeron respecto de un artículo determinada o dieron a un artículo determinada interpretación, sino que el caso que yo estoy buscando tiene que ser análogo al mío, porque lo que importa es precisamente esa relación entre lo que se resuelve y los hechos que son juzgados de esta manera. Y esta educación es compleja y no se nos da en todas las materias. Por ahí tenemos suerte y los chicos en la facultad encuentran algún que otro profesor o profesora que pone mucho énfasis en eso, pero no es común, cuesta. Alberto, y hace tiempo integras el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y llegaste a ser presidente actualmente, sos el presidente. Contanos por qué decidiste involucrarte, y también me gustaría saber por qué le dirías a un abogado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad, ¿por qué le recomendarías que integre este colegio de la ciudad? Un grupo de expresidentes del colegio me ofreció involucrarme y candidatearme como presidente porque yo reunía la característica de tener un perfil profesional de una persona que ejercía la profesión y un perfil académico que es al mismo tiempo enseñar en la facultad, más haber ido a estudiar afuera. Y a esto hay todo que abrocharlo con el hecho de que era un independiente dentro del colegio de abogados. Es decir, yo no integraba los grupos predominantes dentro del colegio de abogados. Yo no integraba un estudio grande, de los grandes estudios que están en el colegio de abogados. Era, como los llaman los norteamericanos, un solo practitioner. Y todos los presidentes anteriores habían sido abogados que todos trabajaban en firmas importantes. Entonces, consideraban que con ese perfil yo podía abrir la puerta a todo un segmento de la profesión que no se sentía atraído para ir al colegio porque lo veían muy dominado por estos sectores. Entonces ahí me gustó la idea de apertura y empecé a colaborar. Me eligieron como presidente una vez, ahora me renovaron hace poquito el mandato por 2 años más, y en lo que estamos poniendo mucho énfasis, es decir, para cualquiera que está en el colegio público, asociarse al colegio de la ciudad
lo va a beneficiar en el sentido que hay mucha actividad en las comisiones. Las comisiones se reúnen una vez por mes, se están ampliando las comisiones, se están creando comisiones nuevas, se ofrecen seminarios que organizan las comisiones. Estamos invitando a muchos profesores y abogados que ejercen la profesión a dar charlas en el colegio. Se organizó un curso para abogados jóvenes que recién ingresan para hacer sus primeras armas pensando en ser abogados, porque Genaro Carrió, en una monografía que escribió en los años 60, creo que es sobre el concepto de deber jurídico, decía que un problema que tenemos en Argentina y en general en los países de Latinoamérica es que a los abogados no se nos enseña a ser abogados. En la facultad nosotros se nos enseñan materias que se refieren a determinados temas jurídicos. Ahora, ¿cómo se usa ese derecho para defender los intereses de un cliente? No nos lo enseña nadie. Eso lo aprendemos en la práctica. Y entonces, este curso inicial que se organizó hace muchos años en el colegio, en realidad, lo que busca es eso, es cambiarle la cabeza de ser un observador del derecho o un declarador del derecho, sí, bueno, el código dice tal cosa, tal otra, o la ley de sociedades, a pensar en función de los intereses de clientes que tienen determinados problemas societarios, civiles, impositivos, constitucionales, y uno tiene que defender esos problemas. Uno tiene que aprender a usar el derecho en pos de los intereses del cliente. Cuando cerramos todas esas ideas, me pareció que era una linda posibilidad para desarrollarla desde el colegio, sumado a su prédica constante de defensa del Estado de Derecho, que en eso también el colegio hace mucho hincapié, sobre todo en lo que es tratar de defender al Poder Judicial de los ataques políticos y también de controlar al Poder Judicial en sus impericias profesionales y en muchas veces el maltrato con los abogados que ejercemos la profesión, ¿no? Ese es un equilibrio difícil. Como un árbitro. Tratar de hacer de árbitro del poder político y del poder judicial y un defensor de los que ejercemos la profesión. No combativamente estamos en muy buenos términos con las asociaciones magistrados de la capital. Pero muchas veces les queremos plantear cuáles son los problemas que se viven de este lado. Los jueces a veces tampoco se conocen mucho, pero nuestro interés es que se den cuenta que uno pide mucho más del Poder Judicial. Para nosotros, ser juez no es simplemente ser un abogado que pasó un examen. Es ser un jugador distinto. Juez o jueza tiene que ser gente muy exclusiva y muy diferente. No es que, como dicen muchas veces, bueno, es uno más de nosotros. No, es uno que se destaca entre nosotros. Porque tiene tanto poder que necesitamos que esa persona sea una persona que se destaque de entre la gente de la profesión y además con un comportamiento personal que sea un ejemplo. Moralmente tiene que ser un ejemplo. Por eso históricamente el reglamento para la justicia nacional impedía, más allá de que se afiliara a un partido político, impedía que concurrieran asiduamente a casas de juego, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, estar con un juez al lado que se está jugando la vida en una ruleta, qué sé yo qué tipo de compromiso puede tener y qué imagen me da a mí del tipo que después tiene que decidir si manda a prisión a una persona o no por deudas no, pero por una estafa, o que tiene que resolver un juicio de divorcio complicado, o que tiene que resolver una tenencia complicada, o que tiene que resolver un problema societario complicado que involucra
masas de dinero enormes y el tipo es un jugador. Entonces, ese tipo de problemáticas que ha quedado un poco en el desván actualmente, porque como se viene atacando tanto al Poder Judicial, en realidad lo que son corruptelas o preocupaciones que preexistían fueron tapadas por esos ataques feroces que se están realizando desde hace unos cuantos años. ¿Y qué opinas del ataque actual a la Corte Suprema por parte del gobierno? Es un disparate. Yo creo que yo mismo he criticado fallos de la Corte. Soy muy crítico cuando escribo cualquier cosa, porque mi educación es tratar de someter una sentencia a un análisis crítico. Y la Corte, sí, dicta sentencias con las que uno no está de acuerdo. El sistema es así. Está a la base del sistema, si a uno le interesa la independencia del Poder Judicial y de la Corte, que es su cabeza, en el orden nacional, está a la base del sistema de un tribunal independiente el estar dispuesto a tolerar sentencias con las que uno no está de acuerdo. Esto es muy difícil, uno tiene que aprender, como dice el dicho popular, a tragarse el sapo unas cuantas veces, porque no estamos de acuerdo. Y a veces nos parece cómo pudieron llegar a dictar esta sentencia. Y bueno, y un tribunal al que llegan entre 20 y 25 mil causas por año y resuelve entre 8 y 10 mil causas por año, y que de repente te dicte una sentencia que uno dice cómo llegaron a ser, y puede pasar porque tienen demasiado trabajo. Más en la situación actual, donde la Corte está siendo sometida a una presión impresionante del poder político, han dicho barbaridades, desde la legislatura, desde el Poder Ejecutivo. Más todavía hay que preocuparse, más todavía por defenderla, porque sin justicia independiente no hay justicia. Y un país que tiene una administración de justicia que carece de independencia respecto del poder político, del poder económico, necesariamente va a producir una violencia que tarde o temprano sea mucho mayor el problema de la violencia que esa falta de independencia produce, que estar dispuesto a tolerar algunas decisiones que son opinables, algunas, otras serán muy censurables. Las razones por las cuales la Corte toma determinadas decisiones, muchas se pueden prever y otras no. Otras depende de lo que tiene la Corte de Trabajo en ese momento. Nosotros que desde el colegio hicimos el juicio que termina en la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley 26080 del Consejo de la Magistratura, esperamos 16 años. Sentencia. Primera instancia, Cámara, Corte. Corte fue la que menos tardó 5 años, fue rapidísimo. Pero 11 tardaron primera instancia en Cámara. Se pone el acento en la sentencia de la Corte. La Corte dijo lo mismo que dijo la Cámara. La Cámara también resolvió la inconstitucionalidad de la 26080. Entonces, si es tan disparatada la sentencia, ¿por qué tengo en el banquillo solo a los 4 que firmaron esa sentencia y no también a los camaristas que fallaron en definitiva lo mismo? Realmente uno puede criticarle muchas cosas a la Corte, te repito, como lo he hecho yo y como lo hace muchísima gente. La Corte hoy está sometida a un escrutinio que no estuvo en toda la vida, en toda su vida institucional, porque nunca, como a partir del periodo que se inicia en 1983, la gente puso tanto el foco en las decisiones de la Corte. Nunca en toda la historia. ¿La gente o el gobierno? No, la gente, los abogados, los profesores, los gobiernos. Nunca se escrutó tanto las decisiones judiciales, nunca se las tuvo tanto en cuenta. Los temas judiciales eran temas menores, eran temas del Poder Judicial, aun cuando fueran decisiones importantes, ¿no? En el pasado, principio del siglo XX, mediados, fines del siglo pasado, del siglo XIX, también hubo decisiones importantísimas, pero no existía el escrutinio de la sentencia de la Corte que existe hoy.
hoy está lleno de artículos de profesores que se dedican a seguir la jurisprudencia de la Corte. En el colegio tenemos una comisión que es de seguimiento de la jurisprudencia de la Corte. Y es una comisión nueva, no es que viene de principio del siglo, se creó hace poco, relativamente poco. Entonces, yo creo que realmente uno tiene que aprender a tolerar las decisiones de la Corte con las que uno no coincide, tiene que controlar a la Corte, tiene que preocuparse porque la Corte no esté involucrada políticamente, o algunos miembros de la Corte no estén involucrados políticamente con sectores del poder político, porque eso corrompe la decisión en sí misma que ellos tienen que tomar. ¿Hoy ves una Corte unida o...? No, está unida, es decir, son 3 que hoy día deciden de una forma bastante acordada, y uno que está enemistado con los otros 3 y que falla generalmente por su cuenta, aun cuando en el caso del Colegio de Abogados, Lorenzetti, que es el que está más distanciado de los otros 3, tiene un voto concurrente donde su discrepancia no es con la inconstitucionalidad de la ley. Él también coincide que la ley es inconstitucional, sino que es con el remedio que los otros eligen para conjurar esa inconstitucionalidad. Ahí es donde está la diferencia. Yo no coincido con su posición, pero esa es la diferencia. Disienten el remedio. No le pediría juicio político a Lorenzetti por lo que dice en su voto. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque disienten con el remedio. ¿Por qué además? Porque en Argentina, como no ha existido una tradición de analizar las sentencias judiciales como existe en el common law, tampoco se ha solido distinguir entre lo que es la inconstitucionalidad de una norma y lo que sería el remedio que hay que construir para curar la inconstitucionalidad de la norma. Sí, tal norma es inconstitucional, vean, ¿y entonces qué hacemos? Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, las disposiciones de la Ley 26080 que le dan al estamento político la mayoría de votos para tomar determinadas decisiones, rompe el equilibrio. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, entonces esa conformación del estamento no sirve, es inconstitucional. Entonces la Corte, en vez de ella inventar o idear un remedio, dijo a ver cómo era en esta ley anterior. Y estaban distribuidos de esta manera y era más equilibrado. Vamos a hacerlo como se hacía en la ley anterior. Entonces, alguna gente criticó, bueno, esto es una de las razones del juicio político. Y criticó como están reviviendo una ley. No están reviviendo nada, están construyendo, en definitiva, un remedio que está en una ley que una ley inconstitucional había sustituido. Si yo no puedo acudir a esa ley anterior, le estoy dando un poder enorme a la ley posterior que yo estoy diciendo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque son artículos de la ley, no son todas las leyes. Entonces, este artículo sustituyó este artículo. Yo digo que este artículo es inconstitucional. No puede haber sustituido este artículo. Bueno, vuelvo a este artículo. Es necesario que la Corte lo diga, pero es si se quiere, algo tan simple como eso. El problema aquí es cuando se utilizan analogías con las ciencias naturales. Entonces, ¿cómo se va a revivir una ley? Las leyes no viven ni mueren. Las leyes se sancionan o se derogan. Yo digo, bueno, revivir también se deben adaptar a lo que sucede en la sociedad. Es raro capaz recurrir a un recurso, valga la redundancia, antiguo cuando la sociedad va evolucionando, supone que... Sí, pero la Corte ya lo había hecho. Hacía 5 años, en un caso Uriarte. No había revivido artículos de una ley, había revivido artículos de 3 leyes. Con lo cual, tampoco era novedad lo que la Corte estaba haciendo en este caso. Y cuando uno ve la cantidad de remedios que la Corte, a lo largo de 100 y pico de años,
ha ido instrumentando para posibilitar el uso de la Constitución en los juicios. Es impresionante la cantidad de sentencias que hay que uno dice, mira, lo que pasa es que como no se nos pone el énfasis en nuestra educación en estudiar ese tipo de cosas, es realmente una novedad para esto de los remedios, antes de ahora, como remedios, nunca nadie antes había escrito nada en toda la historia. Y como efectos de la declaración de inconstitucionalidad, había 1, 2 o 3 artículos, un capítulo de un libro de un ex miembro de la Corte de los años, de la Corte designada por Perón, en los años 40, que tenía un tratado de jurisprudencia de la Corte de 12 tomos, y un capítulo de ese tratado en los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la Corte, de una norma que este autor lo concentra en un tipo de normas que son leyes impositivas. La variedad que tiene esto es impresionante. No se escribió, no se enseña, y uno lo va aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué diferencia encontrás entre las gestiones anteriores del colegio y la tuya? La mía es bastante continuación, por lo menos de las que yo más conozco, que son las 3 anteriores. Creo que es una continuación, una profundización de un proceso de renovación que empezó hace más o menos 10 o 15 años, con 3 expresidentes, uno Raúl Aguirre Saravia, el otro Guillermo Lipera y el otro Máximo von Rulsch. Y me parece que mi presidencia no es sino continuación de la de ellos. Yo estoy montado sobre lo que ellos hicieron y trato de ampliarlo y seguirlo. ¿Consideras que hay razones por parte del kirchnerismo, un poco ya lo hablamos, pero a ver, reforzar para impulsar un juicio político a la Corte? No, realmente creo que el kirchnerismo, como parte de las fuerzas políticas argentinas, no creen realmente en la independencia del Poder Judicial. Entonces, cuando empiezan a tener decisiones que les disgustan, entonces ya ahí no toleran más la independencia del Poder Judicial y empiezan a atacar. Es un proceso, el deterioro del Poder Judicial empieza, a mi modo de ver, pero no estoy solo en esto, en 1930, con el golpe y la famosa acordada de septiembre de 1930 de la Corte, donde convalida el golpe. Esa Corte también tolera que el gobierno de facto cubra una vacante en la Corte con un integrante. Esa Corte tolera la Revolución del 43 y emite una acordada casi idéntica a la del 30, la Revolución del 43, cuya cabeza era Farrell, presidente y vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Previsión Social, Perón. Y ese gobierno de facto también no cubre una vacante en la Corte. Cuando lo designa Tomás Casales, la Corte no dice nada. Los dos venían del Poder Judicial, la gente que estaba en el Poder Judicial. Perón llega al poder y en su discurso inaugural dice que él respeta a la independencia del Poder Judicial, para que eso es muy importante, pero que él pone por encima de la independencia del Poder Judicial el principio de justicia y considera que los jueces tienen que acompañar los procesos políticos populares en sus decisiones. Al día siguiente le pidieron juicio político a la Corte, salvo al que ellos habían nombrado, removieron a la Corte y designan a abogados todos del mismo color político. No había opacidades. Aquí se inaugura una nueva forma de ver al Poder Judicial. En 1863, cuando Mitre designa la primera Corte, dice: he seleccionado para cubrir las vacantes en la Corte a gente que eran rivales políticos míos, para que no digan que estoy haciéndome la Corte a mi medida. En el 47 se nombran a todos del mismo color político. Viene la Constitución del 49 y una cláusula transitoria de la Constitución del 49 establecía que se iba a someter a nuevo acuerdo a todos los jueces debido a que había una nueva Constitución, lo cual llevó a eliminar 70 u 80 jueces nacionales en la Justicia Nacional y en el interior, en todas las provincias. Después viene la Revolución del 55
volaron con los jueces de la corte del peronismo y nombraron una corte toda homogénea ideológicamente. Después amplió la corte Frondizi, que nombró gente muy prestigiosa. Uno de los que nombró fue su mano derecha, que era un tipo brillante, que era Ollanarte, que ideológicamente comulgaba absolutamente en todo Frondizi. Pero jurídicamente además era un jugador distinto, era extraordinario. No coincido en muchas cosas que escribió, pero era extraordinario. Nombra a otros representantes que no diría que era ideológicamente uniforme. No había peronistas, si se quiere, pero había con otras simpatías políticas. Ilia no tocó a nadie. Revolución del 66, nueva corte. La reducen a 5 y ponen 5 designados por el gobierno de facto. Viene Cámpora en el 73, nueva corte, y Cámpora hace algo sutil, más sutil, que es sancionan una ley excepcional de jubilación de magistrados del Poder Judicial, que les permite jubilarse sin tener la antigüedad requerida para jubilarse hasta ese momento. Con lo cual se jubila aproximadamente el 30%. Ellos tenían mayoría en el Senado, ellos manejaban todas las designaciones. Y ahí en el Senado habrán hecho las componendas que hacían históricamente. Bueno, vos tenés tal porcentaje, el electorado tenés tal porcentaje para nombrar y yo tengo tal otro. Y acá empieza, empieza desde donde vengo, pero acá se empieza a hacer más complicado el tema judicial. Empieza a depender más de la política. Lo mismo pasa cuando viene la Revolución del 76. Llega Alfonsín y hace una cosa diferente. Alfonsín pareciera querer estar en el medio de Mitre y del peronismo y elige para la corte integrantes que pertenecen ideológicamente o tienen distintas simpatías ideológicas políticas. Está Petracchi, que venía del peronismo, Falk, que venía del socialismo, Belluccio, que tenía sus simpatías radicales como José Severo Caballero, y Genaro Carrió, que no pertenecía a nadie. Nunca militó políticamente Genaro Carrió con nadie. Es más, él lo conoció a Alfonsín porque se lo presentan Martín Farrell y Manamuno, porque le dicen, Martín Farrell y Jaime estaban en un grupito de asesores de Alfonsín, donde estaba también Andrés D'Alessio, estaba también Nino, y le dicen, miren, acá tiene que haber una cabeza que organice a todos los asesores, y la cabeza es Genaro Carrió, a quien Alfonsín no conocía. Entonces le presentan a Alfonsín. Esto está contado por Martín Farrell en primera persona, muy interesante. Entonces lo conoce Alfonsín a Carrió y Alfonsín queda deslumbrado cuando lo empieza a escuchar a Carrió. Y ahí piensa en Carrió para ir a la corte. Originariamente la idea era, en la cabeza de Alfonsín, que fuera Luder. Y le ofrece a Luder, que había sido su rival político en las elecciones, era el candidato a presidente por el justicialismo, le ofrece ir a la corte. ¿Cómo le gustaba decir a Alfonsín? A presidente de la corte. También decía que Carrió él lo ofrecía como presidente de la corte. Y Luder no acepta. Con lo cual, ahí le movió toda la estantería. Entonces, bueno, necesitamos un peronista. Y ahí, después de buscar y de discutir con Alconada, que era el ministro de Justicia, el futuro ministro de Justicia, finalmente deciden proponérselo a Petracchi, que había trabajado en el Poder Judicial casi sin solución de continuidad, había estado en la Procuración General, en la Cámara Federal, tuvo un paso por el ejercicio de la profesión en el Estudio Galante, si no recuerdo mal, antes de ir a la Corte, y finalmente lo nombran en la Corte. Entonces, cuando uno ve todos estos altibajos, dice,
Claro, son idas, venidas. En el interior pasaba lo mismo. Viene Menem. Dice, no, pero esto no lo nombré yo. ¿Qué hace? Amplía la corte. Renuncia a uno, ya había una vacante, puede nombrar 6. Y nombra 6 peronistas. De nuevo. Con lo cual vuelve al viejo sistema. No hace algo repartido ideológicamente. Esa corte finalmente es la que fue sometida 2 veces a juicio político, primero por Duhalde y después por Kirchner. Remueve, y Kirchner, con excepción de la jueza Carmen Argibay, que no era peronista, no venía del peronismo, propone peronistas, gente que tenían actuación destacada o conocida en el derecho, pero propone peronistas. Y después viene Macri y propone un peronista y un semi-radical peronista, Rosati, que había tenido gran militancia peronista, aparte de gran militancia académica, y Rosenkrantz, que había estado entre los asesores, entre el grupito de asesores de Nino, que asesoraban a Alfonsín, pero que no tiene militancia política. Por ahí tiene una simpatía con los radicales, pero no tiene militancia política. De donde cuando uno ve todo esto, se da cuenta que la idea de tolerar jueces independientes ha ido decreciendo con el paso de las generaciones y de las décadas. Y que en particular el peronismo kirchnerista hoy encarna ese rechazo a tener un tribunal independiente. ¿Y qué deberíamos hacer como sociedad para tener un tribunal independiente o jueces independientes? Primero, como dije antes, hay que aprender a tragarse el sapo. Los que están ya están. Después, sí, pediría que exista un escrutinio permanente del comportamiento de los jueces, de la Corte y no de la Corte. Los jueces tienen que estar controlados y tienen que controlarse no solo en su vida de relación, sino también en sus sentencias. El prólogo al tomo 1 de Fallos de la Corte, escrito en 1864 por el secretario de la Corte que se llamaba Guastavino, lo dice con todas las letras. Dice que inauguran la colección de fallos de la Corte para publicarlas, para que, por un lado, el pueblo pueda aprender de las decisiones de la Corte, y por el otro, para que la publicación, la publicidad de las sentencias sirvan para que ese pueblo controle la idoneidad de sus jueces. 1864. Primer colección que se crea en Latinoamérica de jurisprudencia de la Corte. Los únicos que tenían esto eran los norteamericanos. En toda Latinoamérica esto no existía. Yo creo que tenemos que estar todos alertas al comportamiento de los jueces, pero alertas también para resguardarlo de los ataques del poder político. Sí me parece que si un juez se comporta de un modo no ejemplar, irreprochable, bueno, para eso está la formación del juicio político. Pero cuando uno ataca todo un tribunal es raro. No puede ser que todo el tribunal sea merecedor del juicio político. ¿Qué están enjuiciando? Están enjuiciando sentencias adversas que no están de acuerdo con las decisiones que se toman. Me parece que la forma de cuidar la independencia del Poder Judicial es con control de las decisiones, con control del comportamiento público y privado de los jueces, porque, insisto, para mí tienen que ser personas excepcionales, y hay cosas que por ahí no puede hacer uno en la vida de relación, pero no está bien que la haga un juez. Y visión que hoy, no sé si no es minoritario, pero creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Uno ve Twitter, por ejemplo, y ve los tweets de jueces en actividad y dice, caramba, evidentemente pensamos distinto. O cambió. O está cambiando alguna gente. Pero para mí el tema del control es fundamental, pero control no solo de lo que hacen, sino de los que los quieren controlar. Alberto, ¿y qué tiene que tener para vos una mujer que vaya a integrar el cargo vacante de ministra de Corte Suprema de la Nación? Lo mismo que un hombre. ¿Qué valores principales y características debería tener?
Las mismas que un hombre. No veo que la mujer tenga que tener características diferentes. Tiene que ser una persona preparada, tiene que ser una persona ejemplar, tiene que ser una persona destacada entre sus pares, tiene que haber podido comportarse de manera destacada en los exámenes, tiene que haber podido sortear con firmeza lo que es la entrevista personal. En el proceso de selección de las ternas, el último paso es una entrevista personal con los integrantes del consejo. Entrevista que decide todo, porque pueden traer a uno que está 17º y ponerlo primero, y a la que salió primera ponerla 8ª y salió. Pasó hace poco con una jueza del Tribunal Electoral, de la Cámara Electoral. Había salido primera, la corrieron y pusieron al que estaba 8º. Tiene que tener las mismas cualidades que tiene que tener un varón, y tiene que ser gente dispuesta a arriesgar el cargo en su defensa de la ley y de la Constitución. Lo que yo he visto con el correr de los años es que en mucha gente integrante del Poder Judicial, lo que es el excepcional cargo de juez se transforma en un cargo administrativo, en un trabajo. Entonces hay que cuidar el trabajo. Y no, para mí los jueces no es un trabajo que hay que cuidar. Ellos tienen que cuidar la ley y la Constitución. Tienen que cuidar los valores que la Constitución encarna y los valores que encarnen las leyes que sean. ¿Eso los puede poner en problemas? Sí, hay que tener coraje para enfrentar los problemas. Necesito gente con coraje. Mujeres y hombres. Y porque muchas veces con todo este proceso de ablandamiento de los jueces se ha llegado a designar gente volátil. Tanto que una norteamericana vino a estudiar acá en los años 90 el comportamiento de la justicia federal y elaboró una pauta de comportamiento que ella llamó de Strategic Defection o deserción estratégica. Estudiando el comportamiento de los jueces penales de Comodoro Pi, vio que los temas donde había políticos involucrados en los procesos, si el político estaba en su pináculo, el expediente no se movía. Cuando empezaba a perder poder, el expediente salía del cajón y empezaba a activarse. Seguía perdiendo poder y la oposición levantaba vuelo, iban más para adelante con el expediente. Por ahí la oposición caía y volvía este político a hacer, volvía a caer la investigación. Esto ella lo investigó seriamente con decenas y decenas de casos y llega a elaborar este principio de la deserción estratégica, que es horripilante, pero bueno, se trata de estudiar ese comportamiento eventualmente, y donde uno comprueba que existe un juez que se comporta en las causas de esa manera, bueno, es una buena razón para estudiarlo en la Comisión de Juicio Político. Esto se sabe, Fernández lo dijo en alguna oportunidad. Ahora, si él sabe qué ocurre, ¿por qué no eligió los jueces que hacen eso? Es simple. Muchos nombres se conocían, uno era Ollarvide, pero había más. Y actualmente hay también. Entonces, ¿por qué nadie los nombra? Porque les conviene. Es decir, al que está en el poder no le conviene atacar a ese tipo de gente, porque ese tipo de gente es la que lo va a proteger. Entonces, los que lo van a atacar a ese tipo de gente son los que están en la oposición. Y después, cuando los que estaban en la oposición están en el poder y están con ese tipo de gente, no es que llegan y le piden juicio político, no, les conviene. Y lamentablemente esto pasó mucho en estos últimos 20 años, con cualquier gobierno de los que hubo. De hecho, Ollarvide se va porque le va y ofrece su renuncia, no porque le piden juicio político. Y se le aceptan, cosa que él no esperaba. ¿Eso no fue negociado? No, parece que fue una sorpresa para él. Ah, mira. Porque él fue a ofrecer su renuncia pensando en estos comportamientos volátiles o sinuosos, que le dijeran, no, quédate.
si nos vas a servir. Y le dijeron, muchas gracias, venga. Y ahí el tipo se quedó tambaleando. Él no estaba dispuesto a irse. No se van. Que eso es otro tema importante al momento de pensar en el Consejo de la Magistratura, en la designación de jueces, en la calidad que tiene que tener esa persona. Es un tipo que va a estar en ese cargo, una mujer, 30, 40 años. Uno está eligiendo a alguien por 30 o 40 años. Porque no se van. Si quieren ascender en realidad. Entonces, quizás eso debiera a alguien que se preocupe en serio, hacerlo tomar conciencia de la gravedad de la decisión que está tomando. Lo que pasa es que nuestro país ha caído en una pendiente descendente, desesperante, en los últimos 80 años. Y todas estas cosas que son obviedades, porque no es que alguien no lo piense, le digo, mirá lo que dijo este tipo, son obviedades. No tienen la fuerza que debieran tener entre la gente que es elegida por el pueblo para que haga valer esos principios. Y falla muchas veces el último control que tiene un país, que es el Poder Judicial. Y donde falla el Poder Judicial, no digo que falle todo el Poder Judicial, pero sí hay fallas importantes dentro del Poder Judicial y ha habido fallas importantes. Bueno, los gobiernos tienen que dedicarse a estudiar esos comportamientos en particular y no hablar al voleo el Poder Judicial. No. Si hay gente que lo hace, que todo el mundo sabe que hay gente que lo hace, bueno, pongamos ahí el acento. Pero... Sí, porque si no se describe mucho en la justicia cuando capaz es un porcentaje ínfimo. Además, hay gente que trabaja de sol a sol, responsablemente, con una vocación, pero inimaginable muchas veces, y cae en la bolsa del Poder Judicial, o de Comodoro Pi, de todos los jueces, todos son así, y todos los jueces, no solo los de Comodoro Pi, también son todos así. No es así. Esto es una exageración que pone como cosa normal lo que es bastante excepcional. La última para cerrar. ¿Te parece que para acceder a presentar un recurso en la Corte Suprema debería haber alguna especie de credencial especial? ¿O está bien que cualquier abogado pueda hacer su recurso ante la Corte? En la mayoría de los países de Occidente, para acceder a la Corte Suprema uno tiene que tener calidades más exigentes que para poder acceder a los tribunales inferiores. Me parece que si existiera un sistema así y si se pudiera organizar seriamente un sistema así, le haría un favor a la Corte, porque el trabajo que le llega sería un trabajo mucho más elaborado. No sé si la Argentina está dispuesta a una cosa semejante. Creo que así como no están dispuestos a la educación universitaria paga con becas para los que no tienen fondos para pagarla, creo que tampoco están de acuerdo con una barrera en base al mérito o a la experiencia que limite el poder de acceso de la mayoría de los abogados. En Argentina hoy establecer barreras en función del mérito en muchas partes no está bien visto y se trataría fundamentalmente de eso, que gente con determinada experiencia en el ejercicio de la profesión y con determinados méritos tienen la posibilidad de acceder al Tribunal Superior. ¿Por qué sería bueno? Y porque la educación también cayó. Entonces, si un abogado recién recibido puede hacer un recurso extraordinario, imaginemos a los 2 años de recibir, puede hacer un recurso extraordinario. Y si esto lo pueden hacer todos, y bueno, lo van a hacer. No está en nuestra formación el inhibirse de una cosa semejante e ir a buscar un especialista. Mucha gente va a buscar un especialista, pero la mayoría de los recursos que se presentan en la Corte son por los abogados que litigan en el foro en cualquier materia. Creo que
es un tema serio a tratar tanto desde el lado de los abogados como desde el lado de la organización interna de la Corte, que también es un tema para otra nota. Bueno, a ver, pero ¿cómo ves a la Corte y su organización interna? La Corte en un sentido es un patchwork que se fue formando con el correr de los años y se fue ampliando con las nuevas cortes y nueva corte, y viene, este trae su gente y el otro trae su gente, la gente va quedando. Hoy, aparte de los 4 jueces de la Corte, hay más o menos entre 200 y 250 letrados más que asisten a los jueces de la Corte. Es decir, es un fuero entero. Son 200 y pico de personas en la Corte. Claro, si tienen 20, 25 mil causas por año y resuelven 8.000, es obvio que 4 no las pueden resolver. Entonces se hace necesario contar con gente que asista a los jueces. Ahora, allí también los filtros también son débiles, y no es que uno diga la mayoría de la gente que nombran en la Corte es gente que sabe hacer trabajo de corte. No. Por ahí es gente especializada en civil, en comercial, en penal. Que sepan hacer trabajo de corte son realmente una minoría. Hay secretarios y secretarios letrados brillantes que saben barbaridades, pero también esa gente convive con otros que no están a esa altura, con lo cual la calidad del trabajo muchas veces es despareja por eso, porque de repente unos lo hicieron, unos que eran buenísimos, y la otra sentencia le hicieron, pasó por gente que no era de los buenísimos, pasó por otra gente. Esto pasa bastante. La Corte tiene que también pensar en cómo sacarse rápido el trabajo que lo va a sacar por fórmulas, por el 280 famoso. La Corte, hay una forma que tiene de resolver causas desestimándolas sin dar las razones por las cuales tiene que desestimarlas. Esas son las del 280. Bueno, no puede ser que un 280 tarde 1 año y medio, 2 años. No puede ser. Eso es algo que tienen que instrumentar algún sistema interno que un caso así salga en 3 meses, 6 meses. Está, 280, que es una fórmula. Se rechaza el recurso, listo. En 6 meses tiene que estar rechazado el recurso. ¿Qué pasa que no hay celeridad, que tarda tanto, digamos? Es como lo que más, molesta, pareciera ser, tantos años, una causa que capaz cuando se resuelve ya quedó sin efecto. Por un lado hay un problema, es el exceso de trabajo. Pero que no sirve con ampliar la... No. No se resuelve así, es una cuestión más de metodología. Hay un abanico de cosas que habría que hacer, me parece a mí, para lograr celeridad. Primero, tiene que bajar un mensaje claro de los jueces de la Corte hacia todo su personal. Segundo, tiene que haber una exigencia de prontitud en las decisiones, prontitud consciente, no inconsciente. Y si hay mucho trabajo, no hay horario. Es decir, yo me eduqué en eso, aun cuando trabajaba en la Corte. Pues tenía mucho trabajo. No es que a las 5 corto. Hay mucho trabajo y hay que sacar el trabajo. Y quizás no puedo dedicarme al mismo tiempo a escribir artículos, y no puedo dedicarme a dar clases en los cursos, y no. Y después creo que internamente tienen que instrumentar un mecanismo por el cual el 80% más o menos de las sentencias que resuelve la Corte son recursos por sentencia arbitraria, recurso extraordinario por sentencia arbitraria. De este 80% de arbitrariedades, la amplia mayoría, 80%, deben salir por 280. Una lectura de un recurso ya avisa a alguien preparado en ese tema que ese recurso no puede prosperar. Si se proyecta dentro de los 2 meses, 3 meses, pongámosle, de ingresado ese recurso, un 280, y al mismo tiempo se distribuye por la red interna
por internet. Se distribuye el proyecto. Y se dice, por ejemplo, si no tengo en determinado plazo, 2 meses, 2 firmas de 2 jueces que dicen que quieren ver el expediente principal, esto sale por 2.80. Es algo parecido a lo que se hace en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos los plazos son mucho más breves. No hay 2 firmas, en 2 meses sale por secretaría. Listo. Ya estaba el acuerdo, van con la carretilla a firmar los 2.80. Bueno, ya tenemos la solución. Es que muchas cosas están hechas. Lo que pasa es que hay que instrumentarlas. Hay proyectos internos de la Corte donde se han barajado posibilidades de trabajar esto más rápido. Instrumentarlos, se me ocurre, lleva tiempo porque uno está peleando contra zonas de confort también. En la Corte uno se acostumbra a trabajar sin plazos. Sí, pero bueno, también es justo que si en la fiscalía se acostumbran a trabajar con plazos en todo, y en las cámaras, en primera instancia. La única que no tiene plazos es la Corte. Entonces eso genera también una inercia enorme y romper esa inercia cuesta. Pero yo creo que si los 4 se ponen de acuerdo, lo tienen que lograr hacer y en 3 o 4 años poder ver los resultados de eso la gente después. Gracias, Alberto. Gracias a vos.